Bueno, estábamos antes con la primera precaución de método, ahora vamos con la segunda precaución de método. Dice, tomar al poder, estudiarlo allí a donde está en contacto con su blanco. Es decir, acá hay una apuesta de Foucault. Si hay una multiplicidad de relaciones de poder en una sociedad, si el poder funciona en red, entonces hay una apuesta por estudiar el poder localmente, ¿no? De hecho, Foucault formó parte de un grupo eh, en donde trabajó mucho tiempo con prisioneros. eh, es decir, fue a estudiar, ¿no? Y luego de eso también la escritura de Vigilar y Castigar, que es sobre las cárceles, donde Foucault fue a estudiar concretamente cómo funcionaba, la lógica de cómo funcionaba el poder en esos espacios en ese espacio concreto, ¿no? Entonces, si hay una multiplicidad de relaciones de dominación al interior de la sociedad, el poder hay que ir a estudiarlo en la especificidad de cada una de esas instituciones, con las lógicas de cada una de esas instituciones, con las técnicas que se ponen en juego en cada una de esas instituciones, ¿sí? Entonces, estudiarlo ahí en donde está en contacto con su blanco, ¿no? Con sus objetos, digamos. Ahí en donde se pone en ejercicio, porque acordémonos, el poder existe precisamente en ejercicio, en acto. Tercera precaución de método. No estudiarlo, dice, como un fenómeno de dominación masiva y homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Y acá sí pelea Hecatombe con el marxismo, ¿no? Acá este es el punto, bueno, en todos, pero sobre todo por el cual se lo quieren, no lo quieren a Foucault en el marxismo. Me está molestando ese pelo que tengo acá. Bien. Eh, ¿Qué sería un fenómeno de dominación masiva y homogénea? Sería considerarlo tal como, por ejemplo, dice Foucault que lo considera el marxismo, que es, por ejemplo, considerar una forma masiva y homogénea sería decir que toda la estructura de poder en una sociedad se puede derivar de un fenómeno principal, como podría ser la dominación de la burguesía en la sociedad. Entonces, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué la represión de la sexualidad infantil a partir fuertemente del siglo XIX, con, por ejemplo, la masturbación como uno de los grandes ejes que se prohibía en la medicina del siglo XIX, ¿no? Bueno, se puede explicar porque, por ejemplo, todas las energías en una sociedad capitalista están dirigidas hacia el sistema productivo, entonces toda la energía sexual que no se enfoque nada más en la reproducción es dispendiosa. Entonces el capitalismo reprime la sexualidad porque quiere que todas las energías se deriven hacia lo productivo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se empieza a encerrar a los locos en la modernidad? Bueno, porque los locos, como los vagabundos, etcétera, son improductivos y en una sociedad que pone el eje en la producción, todo aquello que es improductivo es encerrado, segregado, etcétera. Así podríamos derivar también, por ejemplo, el patriarcado de el capitalismo. El patriarcado lo podríamos derivar también de el efecto de la dominación de la burguesía en la sociedad. Bueno, toda esa multiplicidad quedaría reducida a una dominación principal, una dominación de poder principal, que sería la dominación de la burguesía por sobre el proletariado, ¿no? También en una idea de que la burguesía tiene el poder, ¿sí? Bien, para Foucault no hay que estudiar así el poder, sino que hay que hacer, y esta es la cuarta precaución de método, hay que hacer un análisis ascendente del poder. Arrancar de los mecanismos, dice, infinitesimales, qué palabras, y ver cómo fueron acoplados por mecanismos más globales de dominación. Traducido. Eh, Hay que ver, más que derivar todo de un aspecto central y cómo este aspecto central explica toda la estructuración de dominación en la sociedad, un poco haciéndome eco del ejemplo que decía antes, por ejemplo, tendríamos que estudiar cómo surgió la medicina,
cómo surgió, como él hace, ¿no? Cómo surgió el nacimiento de la clínica, uno de sus libros, cómo surgió la psiquiatría, cómo nació la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cómo fueron, cómo nació la cárcel, bueno, en fin, cómo nacieron distintas instituciones y saberes que tienen desarrollos heterogéneos, discontinuos, que no se explican por la aparición de una intencionalidad central, dirigida de, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, encerrar a los locos, ¿no? O que un poder central piense bueno, en encerrar a los locos, a los vagos, a los vagabundos, etc. Sino que hay que ver cómo fueron surgiendo distintos saberes y distintas instituciones, más con una lógica local, discontinua, heterogénea, y cómo esos saberes después fueron anexionados, a veces colonizados, a veces estos mismos saberes colonizando, contaminando, digamos, polinizando ciertas instancias de dominación global, como puede ser el sistema jurídico. Es decir, como por ejemplo el sistema jurídico tomó nociones, tomó prácticas que venían del saber médico. Pero no es que el saber jurídico, la justicia, un Estado, inventó luego la psiquiatría con intencionalidad final de segregar a los locos, etc. No, primero nació un saber como la psiquiatría, que es una rama de la medicina. Surgió otro saber, otra institución, digo, como la cárcel. Bueno, tiene una lógica que es local, heterogénea, discontinua, y que luego es anexionada por mecanismos de dominación global, que también colonizan o pueden colonizar estas instancias de dominación global y cambian la forma de operar de estas instituciones globales, como puede ser la justicia. Eso es hacer un análisis ascendente del poder y no descendente, como sería si partimos de una dominación central y primera. Y para terminar, dice Foucault, en el fondo, dice, lo que se forma es mucho más y mucho menos que una ideología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué mucho menos que una ideología? Porque acá no hay la idea de una conciencia, una cosmovisión del mundo, una concepción del mundo que se impone o que luego se materializa, ¿no? Ideas, teorías, intencionalidades que luego se llevan a la práctica. No es algo del orden de la conciencia, de la intencionalidad, etc. Es algo más del orden de la funcionalidad. Lo que aparecen acá son mecanismos de poder, técnicas de poder, formas de observar, de registrar, de conducir, que son eso, técnicas y mecanismos, es decir, es mucho menos que una ideología. Pero a la vez es mucho más. ¿Por qué es mucho más? Porque esto impacta sobre los cuerpos. Este poder, estos poderes, estas estrategias, estas técnicas de dominación, estos mecanismos, estos procedimientos, toman como objeto a los cuerpos. Esto, aunque no está en el texto lo va a denominar Foucault la anatomopolítica, las técnicas disciplinarias. ¿Por qué la anatomopolítica? Porque va a entrenar a los cuerpos, va a disciplinar a los cuerpos. En ese sentido, en algún punto es más que una ideología, es a la vez mucho menos y mucho más, porque no es una idea elaborada, una teoría que luego se materializa, sino que es algo que impacta en los cuerpos. Motivo por el cual, para desarmar ese engranaje, ese andamiaje, esa infiltración disciplinaria, no basta con una toma de conciencia. Acá otro punto en el cual Foucault se distancia del marxismo. No basta con toma, y también del psicoanálisis. No basta con una toma de conciencia, porque el poder se infiltra, el poder atraviesa y crea los cuerpos, gestualidades,
corporalidades, formas de moverse, formas de ejercer el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso también es mucho más que una ideología. Es a la vez mucho menos, no es una idea, una teoría, etcétera, que se materializa, pero a la vez es mucho más, porque es mucho más sutil, porque nos constituye en una dimensión que no es meramente, y que antes de ser la de la conciencia, es la de nuestros cuerpos, nuestras corporalidades, nuestras gestualidades. Bien, entonces ese como último punto. Todo esto Foucault lo vincula, acuérdense del video, si no los conduzco, si no lo vieron allá todavía, de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Eh, Esto tiene que ver con un poder que es el poder disciplinario, que también lo podemos, lo menciona Foucault como la anátomopolítica. Bien, y ya con esto, bueno, por eso Foucault, esto acá lo van a ver en este texto, va a denominar Foucault a estas sociedades no solo de disciplina, sino sociedades de normalización, porque lo que se busca con estas disciplinas, con estas técnicas y procedimientos, es la normalización, ¿no? La norma, eh, ¿no? Ya el criterio no es el de lo pecaminoso, sino que es lo que tiene que ver con lo normal y lo anormal, ¿no? Entonces las reglas ahora ya no son reglas que tienen que ver con lo jurídico, o en todo caso las reglas jurídicas no son tan predominantes, sino que las reglas tienen que ver con el saber y precisamente con el saber científico, con la regla natural, porque va a ser muy importante en estas sociedades disciplinarias la idea de la naturaleza humana, ¿no? Es un concepto bien moderno, la idea de la naturaleza humana, porque a partir de la idea de una naturaleza humana es que se va a dividir entre lo que es normal y lo que es anormal. Lo que regula nuestras sociedades de normalización, lo que regula nuestras sociedades modernas, ya no es el criterio del bien y el mal, ¿no? El pecado como era antes, sino que lo que regula son las nociones de lo normal y lo anormal, que ya no están condicionadas por la religión, sino que son conceptos que vienen de la ciencia. Sin embargo, ahí donde parece haber una discontinuidad entre el gobierno de la religión y el gobierno de la ciencia, también podemos decir que muchas veces lo que es considerado normal era lo que antes era considerado el bien, y lo que es considerado anormal es lo que antes era considerado pecaminoso. Es decir, que en esa aparente discontinuidad, si bien hay muchas transformaciones y muchos cambios, hay líneas de continuidad entre nuestra modernidad científica y las religiones que gobernaron hasta nuestra, bueno, que siguen igualmente teniendo su poder, pero que tenían un mayor dominio hasta nuestra era moderna. Bien, eso ha sido entonces microfísica del poder. Espero que les haya servido para poder pensar algunas cuestiones.